el árbol y la poda es como que son los temas fundamentales y a veces son malas decisiones las que se toman con la poda de los árboles. O sea, los árboles, evidentemente los urbanos, cuando fundamentalmente la especie no es la correcta, no fue bien elegida, una de las alternativas es la poda. Y la poda es una buena práctica, pero como decía el padre de la arboricultura moderna, que es Alex Yaigo, es un arma de doble filo, o sea, si se hace bien es muy buena para el árbol, si se hace mal es muy nociva. Partimos de la base que muchas veces los árboles no están bien elegidos para una situación. La ciudad creció, se modificó, los anchos de veredas no son los adecuados, o sea, querer sostener un plátano en una vereda de 1,5 metros, 2 metros, es prácticamente imposible. O sea, si uno lo plantó en su momento sabiendo esa realidad y lo fue manejando en el tiempo conforme a ese microambiente en donde el árbol está plantado, se puede llevar, pero dejar crecer un árbol 20, 30, 40, 50 años y después pretender hacerlo un bonsái prácticamente es imposible. Ahí es cuando el paisaje se arruina, el árbol se deteriora, la vida útil del árbol merma, los efectos ambientales para los cuales ese árbol fue instalado en la ciudad se pierden y los riesgos aumentan porque son árboles que al generar pudrición se tornan muy peligrosos. Lamentablemente está sucediendo en muchos lugares del país. Yo digo un poco como que la arboricultura o el manejo del árbol a nivel país ha retrocedido. Hay dos problemas fundamentales. Uno, lo que se debe al cambio climático, estas tormentas con mayor intensidad que están sucediendo, la gente entra en pánico, hay una especie de dendrofobia, creen que el único motivo de las desgracias es el árbol, cuando la realidad, y estadísticamente está comprobado, que los daños que puede generar un árbol o los accidentes que puede generar un árbol son mínimos. Por otro lado está todo lo asociado al tema de la seguridad urbana. La seguridad urbana se cree que se va a solucionar matando o mutilando los árboles, o sea, para instalar mayor cantidad de cámaras y tener mejor visualización, lo que se hace es una excesiva poda de alzada de copa de los árboles, lo que se llama una poda de refaldado. Lo que se hace con ese tipo de poda, por un lado, es que se pierden la mayoría de los efectos ambientales que genera el árbol, la copa del árbol, o sea, la copa es la fábrica para que el árbol viva, y todos los beneficios que genera la copa a través de la fotosíntesis, a través de su follaje, reteniendo el agua de lluvia, ralentizando la velocidad del agua, el efecto de la absorción de dióxido de carbono. Y por otro lado genera inconvenientes mecánicos en el árbol, o sea, el árbol va creciendo en una armonía, va creciendo en altura y va creciendo en diámetro fundamentalmente. Cuando uno hace una excesiva alzada de copa, significa que va eliminando ramas laterales y los ejes que van quedando lo que hacen es crecer en altura, es como si estuviesen en el bosque. En el bosque ganan altura y en esta situación lo mismo. Al ganar altura se genera una mala relación entre diámetro y alto, con lo cual la rama de ese árbol se hace mucho más vulnerable al viento, se genera una transferencia de peso a las puntas y las ramas van quebrando. O sea, lo que se está instalando es una pérdida, entonces, con este tipo de prácticas, de los beneficios ambientales del árbol y por otro lado se está potenciando el riesgo y los accidentes en la ciudad. Me resta preguntar, ¿es el periodo adecuado? ¿Cuál periodicidad para realizar una poda? Bueno, ese es un tema de los mitos de la arboricultura. O sea, tienen un ciclo biológico distinto. Los podemos agrupar fundamentalmente en los caducos y los persistentes. Los caducos que pierden la hoja en otoño e invierno y los persistentes la van perdiendo en distintos momentos del año. Se puede podar en cualquier momento del año, pero hay dos condiciones. No hay que podar nunca cuando el árbol está amarillando y perdiendo la hoja, y no hay que podar cuando el árbol está brotando. ¿Por qué? Porque al estar amarillando está generando una transferencia de todas las reservas a determinados órganos para que pueda brotar en la siguiente estación, y si podamos en ese momento estamos haciendo que el árbol pierda de reserva, o sea, energéticamente el árbol está en déficit. Y cuando el árbol está brotando, si lo podamos, significa que el árbol va a necesitar gastar nuevamente energía que quizás no la tiene para volver a hacer una nueva brotación. Entonces, la idea es podar en cualquier momento del año, menos en estos dos periodos fenológicos que tiene el árbol, y no podar nunca más de un 20 a un 30% del volumen total de la copa,
hablando de árboles de alineación, hablando de árboles maduros, como para que el árbol no se deteriore. Si el objetivo de poda no se cubre de pronto con ese 20 o 30% de volumen de poda, habría que esperar una nueva estación de crecimiento, que el árbol recupere y volver a podar hasta llegar al objetivo deseado.